Buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo ciclo virtual del Centro Preuniversitario de San Marcos. Antes de empezar la clase, quisiera saber si hubiera algún tipo de problema, tanto en el audio como en el video o en la presentación de pantalla. Por favor, ¿podrían confirmarme si se logra ver bien la presentación de PowerPoint, si se logra escuchar todo de manera correcta y clara? Si no hay algún tipo de problema, escríbanlo en el chat, no hay ningún problema. Todo bien entonces con el audio, con el PPT, con el video. Ya, entonces si está todo bien, empecemos. Primero, darles la bienvenida a este nuevo ciclo virtual del Centro Preuniversitario de la universidad. Conmigo van a tener sus clases, me parece que duran 18 semanas este ciclo. Pues ya, me presento. Mi nombre es Víctor Andrés, soy licenciado en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Yo también soy sanmarquino y voy a ser su profesor del curso de Historia. A lo largo de estas 18 semanas lo que vamos a ver va a ser un repaso general de todo lo que han visto probablemente en el colegio. Vamos a hacer un repaso eh, bastante rápido, pero vamos a tratar de ser lo más concisos posible para precisamente darle la mayor cantidad de información que ustedes pueden utilizar para entrar a esta bonita casa de estudios llamado San Marcos. Yo tengo la fe, porque como dice, la fe es lo más lindo, yo tengo la fe en que todos ustedes, o varios de ustedes, van a poder ingresar a esta casa de estudios que es San Marcos y ser en el futuro colegas sanmarquinos. Pues bien, empecemos entonces con este curso de historia. Historia, que es una ciencia social muy bonita, es una ciencia social que yo decidí estudiar como carrera profesional. Pues bien, en la clase de hoy lo que vamos a hablar va a ser precisamente en un inicio de la historia, algunos conceptos teóricos de qué es lo que ve la historia, qué es lo que hace la historia, para qué sirve la historia, ya que muchas veces a lo largo de los años de colegio y demás se suele caer en algunos errores que hacen que el conocimiento histórico tienda a ser visto como algo innecesario o algo accesorio, cuando en realidad la historia es más que eso. La historia, como toda ciencia, como todo conocimiento humano, está llamado a resolver problemas, no en el pasado, evidentemente, porque el pasado ya no lo podemos cambiar, sino está llamado a resolver problemas en el presente, como dirían los historiadores franceses de una escuela historiográfica llamado los annales. Toda historia es historia presente, es decir, que toda historia y todo estudio histórico tiene que nacer a partir de problemas que nos aquejan a nosotros como sociedad. Cualquier tipo de problema está llamado a ser analizado por esta ciencia social llamada la historia. Entonces la historia se convierte en algo mucho más complejo, en algo llamado a ayudar a los problemas del hombre en concordancia con los demás conocimientos que ha logrado acumular el ser humano a lo largo de cientos y cientos de años. Entonces vamos a analizar precisamente los conceptos básicos de historia, cuáles son las ciencias auxiliares de la historia, cuáles son las disciplinas auxiliares de la historia que ayudan precisamente a los historiadores a poder elaborar sus investigaciones históricas. Vamos a hablar de la hominización, porque evidentemente la historia es básicamente todo lo que ha hecho el hombre a lo largo del tiempo, o refiere a todo lo que ha hecho el hombre a lo largo del tiempo. Y si ustedes se dan cuenta, el objetivo de la historia es buscar todo tipo de evidencia y rastro humano para poder reconstruir precisamente ese pasado. Así que, ¿desde dónde nace la historia? Pues básicamente desde que el ser humano es ser humano. ¿Y cómo es que el ser humano ha llegado a ser Homo sapiens? Pues lo vamos a ver precisamente en este tema que viene a ser la hominización. ¿Desde cuándo o cómo es que se produce este proceso en el cual el Homo sapiens llega a alcanzar, como dice el meme, la cima de la escala evolutiva? Les voy adelantando, les voy diciendo spoilers, como quien dice, no hay otro primate que haya llegado a evolucionar a tal nivel como el Homo sapiens.
todos somos Homo sapiens, hombres, mujeres, altos, bajos, gordos, flacos, morenos, blancos, trigueños, todos, absolutamente todos somos Homo sapiens. Todos los habitantes de la Tierra, todos los seres humanos de la Tierra, en la actualidad somos Homo sapiens y además somos la única especie de los homínidos que ha logrado sobrevivir hasta el día de hoy. Acabado este proceso de hominización, vamos a hablar de la prehistoria. Vamos a hablar más o menos de qué trata la prehistoria, que es un concepto acuñado por los europeos en un determinado momento. Vamos a analizar por qué es que en la actualidad este concepto de prehistoria tiene que ponerse en su respectivo contexto. Y después vamos a hablar ya de las edades, ¿no? Desde prehistoria, de edad lítica y la edad de los metales que va a venir consecuentemente. Básicamente eso es lo que vamos a ver el día de hoy en esta clase de historia, en esta primera clase de historia. Muy bien, historia, conceptos generales. La historia tradicionalmente siempre ha estado relacionado a un concepto sobre el pasado. Es decir, cuando normalmente se habla de historia, lo primero que nos viene a la cabeza es el pasado. Recordar fechas, recordar nombres de personajes importantes, recordar lugares importantes. Estamos hablando de la acumulación de una gran cantidad de datos y datos y datos que en el mejor de los casos puede ser un muy bonito cuento, dependiendo de quién lo narre, y en el peor de los casos puede ser algo tedioso y hasta aburrido, que evidentemente tenemos que conocer y recordar, porque si no después jalamos el curso de historia y evidentemente nos ponen una mala nota, nos vamos a escuela de verano, en el peor de los casos repetimos el año. Entonces, tradicionalmente se tiende a relacionar a la historia con este tipo de conocimientos, con este tipo de información que refiere al pasado. Ahora bien, si nos quedamos con eso solamente, es decir, si solamente vemos a la historia como la acumulación de una gran cantidad de datos que ocurrieron hace mucho tiempo y que en el mejor de los casos puede ser un cuento muy bien contado, estamos viendo una parte, y no estamos viendo solo una parte del concepto de historia, y ni siquiera es un concepto funcional, como ustedes pueden ver, porque si nos quedamos solo en la memorización y en el recordar una gran cantidad de datos, y no lo vamos a utilizar para resolver problemas, pues simplemente la historia se convertiría en un conocimiento muy bonito, en un conocimiento hasta intelectual, en un conocimiento de trivia, básicamente, de estas preguntas de ¿sabías quién fue él? ¿O qué hizo San Martín en tal año? ¿O qué hicieron tal cosa en tal año? Pues bien, solo se quedaría en eso. Precisamente, en la actualidad, el concepto de historia está cambiando, ha cambiado. De hecho, desde el siglo pasado, desde el siglo XX, más o menos entre los años 20 y 30 del siglo pasado, una gran cantidad de historiadores, sobre todo franceses, empezaron a cuestionar precisamente esta visión de la historia, de hablar solamente del pasado, de recopilar una gran cantidad de datos del pasado. Pues bien, precisamente toda esta tradición historiográfica empezó a salir de las fronteras europeas y hoy por hoy tenemos un concepto mucho más funcional, mucho más útil de la historia para precisamente las necesidades humanas. Ojo, recuerden que todo tipo de conocimiento humano está llamado a ser funcional, es decir, todo conocimiento humano tiene que resolver algo y la historia no es ajena a esta exigencia. Entonces, ¿en qué se convierte la historia? ¿Qué es la historia para los científicos sociales y para la comunidad científica en la actualidad? Porque recuerden que la historia es una ciencia. La historia se convierte entonces en una ciencia social que estudia las sociedades humanas a través del tiempo y también a través de un espacio determinado. El objetivo precisamente de esta ciencia social es entender nuestro presente a través del tiempo. Es decir, ¿por qué es que hemos llegado a configurar las sociedades en las cuales vivimos en la actualidad? ¿Cuáles son estas relaciones culturales, políticas, económicas, que han permitido que en la actualidad estas sociedades se comporten de esta manera? Entendernos en el presente. Ese es el objetivo de la historia. ¿Por qué somos como somos? ¿Por qué el Perú tiene una gran cantidad de variación culinaria, por ejemplo?
¿Por qué en el Perú hay una gran cantidad de diversidad cultural, por ejemplo? ¿Por qué en el Perú existe una riqueza en aspectos de lenguas originarias, por ejemplo? ¿Por qué hay eh, una gran cantidad de bondades que tenemos nosotros como sociedad? Y también lo otro, porque es que el Perú tiene una sociedad tan abiertamente misógena, por ejemplo, porque nuestra sociedad está aquejada por delitos de corrupción, por ejemplo, por qué tenemos tantos problemas al momento de organizar ciudades, por ejemplo, porque nuestras ciudades crecen de manera tan desorganizada y eso a la larga trae una serie de problemas de organización evidentemente urbana, o cosas tan simples como por qué hay tanto tráfico en mi ciudad, por qué en Lima hay tanto tráfico y por qué yo que vivo en las periferias, en los conos de la ciudad, me tengo que demorar 1 hora o 1 hora y media para poder llegar a las zonas céntricas de la ciudad, por ejemplo. ¿Alguna vez se han preguntado por qué existe el tráfico en nuestra ciudad? Un problema que todos los días lo vemos, que, bueno, en estos últimos años de pandemia no lo hemos sufrido mucho quizás porque hemos estado en las casas, pero ahora que ya se está volviendo más o menos a la regularidad, nuevamente los problemas de tráfico y demás empiezan a quejar a las personas. ¿Alguno de ustedes se ha preguntado por qué hay tanto tráfico en Lima? Un problema que lo vivimos en la actualidad. Sean libres de poder participar. Si desean, prendan su micro, pero si prenden el micro y participan, recuerden silenciarse una vez que culminan, o pueden utilizar el chat, ¿no? Que vendría a ser la forma más, digamos, sencilla. Pero bien, volviendo, ¿alguna vez ustedes se han preguntado por qué hay tanto tráfico en Lima? Buenos días, profesor, porque hay muchos carros desde hace varios años también y Claro, nunca se han ido como que renovando algo así. por ejemplo, podría ser, no, o sea, hace varios años, como tú dices, tiempo, en la ciudad, espacio, se han venido comprando una gran cantidad de parque automotor y estos no se han renovado, no se han cambiado y por eso es que por eso es que existe mucho tráfico en la ciudad. Concurrencia, sobrepoblación que necesita transporte, muy bien, son eh, causas válidas para el problema del tráfico, pero se han preguntado por qué nace la sobrepoblación, cuándo nace la sobrepoblación y cómo podemos mejorarla. Pues hay una respuesta, por ejemplo, para esta organización urbana. En algún momento Lima era una ciudad pequeña. Cuando Pizarro viene y crea la ciudad de Lima, es un damero, es Lima cuadrada. El centro de Lima no está diseñado para aguantar, por ejemplo, una gran cantidad de carros. Incluso durante la colonia había problemas de las carrozas porque las calles de Lima eran chiquitas, las calles de Lima estaban diseñadas para aguantar ¿qué cosa? Transeúntes o gente a caballo. Con el devenir del tiempo y cuando empiezan los procesos de migración, todo esto empieza a, digamos, a poblarse de manera totalmente desordenada. Nacen distritos en la periferia, mi distrito, yo vivo en Comas, por ejemplo, Villa El Salvador, San Juan de Rigancho y demás, empieza a crecer la ciudad sin ningún tipo de orden. Primero, empezó a llegar la gente a habitar diferentes sectores de lo que actualmente es la Lima metropolitana. Pero, y ahí viene el problema, primero llega la gente a vivir de manera totalmente desorganizada y luego nació precisamente la necesidad de poder conectar a estas personas. Entonces, Lima nunca tuvo un plan para crecer de esta manera, porque el crecimiento de Lima se dio de forma totalmente espontánea, producto de una serie de factores históricos como violencia política, como sequías en el interior del país, y una gran cantidad, y esto va a generar evidentemente una gran cantidad de migraciones, que obligó a la gente a salir precisamente de sus lugares de origen, posiblemente en la sierra, y llegar a Lima. Y esto hace precisamente que la ciudad crezca de manera tan desorganizada y recién las autoridades se pongan a pensar en cómo vamos a hacer para conectarlas. Por eso es que hay tráfico, porque la ciudad nunca tuvo un plan concreto para poder conectar a la gran cantidad de población que nacía en diferentes zonas. Entonces, al no haber un plan, empezaron a, como siempre hacemos normalmente, empezaron a parchar por aquí, parchar por aquí, crear pistas por aquí que no tenían una mayor, digamos, un mayor sentido o conexiones planificadas.
Y esto hace entonces que al no tener un plan concreto para conectar los diferentes lugares que se iban creando de la capital, pues básicamente no haya habido un plan de transporte público ni privado, es decir, en las vías, y esto hace evidentemente que las diferentes vías se empiecen a sobresaturar, porque nunca estuvieron planificadas. Se hicieron sobre la marcha. Ahora último, recién que ha empezado a aparecer el Metropolitano o el Metro de Lima y demás, pero si se dan cuenta, estas son construcciones que empezaron a aparecer recién, en el siglo XXI. O sea, por ejemplo, vamos a hablar de Colombia. En Colombia ya existían los teleféricos y los trenes desde hace mucho tiempo. Una gran cantidad de ciudades primero pensaron en cómo conectar a sus ciudades y después poblar estas ciudades. Mientras que en Lima ocurrió lo contrario. Primero vino la gente y luego se creó un plan. Y es por eso que tenemos, bueno, es por eso que es una de las causas del por qué tenemos tanto tráfico en Lima. Porque en realidad nunca hubo una planificación para el crecimiento de la ciudad. Entonces, si ya sabemos de manera histórica que no hubo un plan para el crecimiento de la ciudad, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya hemos hecho el diagnóstico y ya sabemos cómo hemos llegado a la actualidad. Ven cómo la historia ha ayudado a darnos cuenta de un problema, nos ha ayudado a ver cuáles han sido las causas y consecuencias de este problema a lo largo del tiempo. Pues bien, no ha habido un plan, ¿qué hacemos? Entonces, vamos a tratar de crear un plan para poder unificar las diferentes zonas de la capital. Y por eso es que recién en el siglo XXI están naciendo estas nuevas formas de interconectar los diferentes conos y lugares de la capital a través de un sistema de transporte público eficiente y rentable, que vendrían a ser, por ejemplo, el Metropolitano o vendría a ser el Metro de Lima. Ven cómo, por ejemplo, la historia, a través de los análisis de causas y consecuencias y demás, ha permitido ayudar a resolver o tratar de resolver, junto evidentemente con otras ciencias, un problema central que vendría a ser el tráfico de la ciudad. Evidentemente, este es un análisis muy somero, muy superficial. Hay una multiplicidad de causas para entender el tráfico, como ustedes bien lo han dado. Pero bien, este sería, por ejemplo, uno de los análisis que haría un historiador cuando trata de analizar un problema en la actualidad. Es un problema actual que lo analiza desde la historia. Y así podemos analizar cualquier tipo de problema. Por ejemplo, corrupción es algo que nos aqueja, que aqueja a la sociedad peruana. Vamos a ver en el transcurso de las clases cómo es que a través de la corrupción se han perdido oportunidades de cambios muy fundamentales. El escándalo de corrupción más grande que ha tenido el Perú en los últimos tiempos ha sido el tratamiento de la pandemia, por ejemplo. Antes era Odebrecht. De hecho, se esperaba que después de lo de Odebrecht, el Perú no vuelva a tener un gran escándalo de corrupción y pues encontramos cómo se trató en un inicio el tratamiento de la pandemia, compras sobrevaloradas y demás. Y antes de Odebrecht era la década de los 90 y los escándalos de corrupción con los Vladivideos fujimontesinistas. Y antes de eso vamos a encontrar una gran cantidad de escándalos de corrupción, compras de aviones Mirage, el tren eléctrico, por ejemplo, en los años 80. Y antes de eso, mucho antes de esto, vamos a encontrar, por ejemplo, otros escándalos de corrupción y uno de los más grandes y más famosos escándalos de corrupción va a ser, por ejemplo, la época del guano con la prosperidad falaz y el escándalo de la consolidación de la deuda interna. Como verán, básicamente desde el siglo XIX y desde que nace el Perú, la corrupción nos ha acompañado y nos ha quejado a nosotros como sociedad. Y toda la vida siempre se han hecho análisis y estudios históricos sobre esto, pero lamentablemente parece que nuestra sociedad no termina de aprender o no quiere hacer caso de las enseñanzas de la historia. Como ven, tráfico, corrupción y demás, una gran cantidad de problemas que pueden ser analizados por la historia, pero todos son problemas del presente. La historia ya no es más esta ciencia que acumula conocimientos del pasado para simplemente saberlos como si fuera una trivia o como si fuéramos Wikipedia o como si fuéramos una enciclopedia. No. Estamos llamados, los historiadores, y la historia está llamada a resolver problemas. Porque nosotros somos el resultado de todos los aciertos y errores de nuestros antepasados. Y precisamente para resolver nuestros problemas en la sociedad necesitamos conocer cómo es que hemos llegado precisamente a ser nosotros, a conformar una sociedad. Pues bien, entonces esta perspectiva de toda historia es historia presente, es importante que la tengan en cuenta para precisamente no tomar a la historia como una simple recatafila
de conocimientos que se deben aprender porque sí. Y eso es lo bonito de estudiar historia. Además como quien dice, el chismecito, ¿no? Porque cuando tú estudias historia, te vas enterando de una gran cantidad de cosas que generalmente no son parte del conocimiento público. ¿Por qué? Porque básicamente hay muy pocas personas que tienen esta perspectiva histórica de la vida o de la cotidianidad. Entonces, cuando investigas historia, y cuando te das cuenta de esto, o cuando te das cuenta de los problemas, y tratas de investigarlo a través del tiempo, te das cuenta de un montón de cosas y empiezas a relacionar y empiezas a explicarte por qué somos como somos. Pues bien, el objeto de estudio es el hecho histórico, es decir, un hecho que se ha desarrollado. Nosotros buscamos estudiar y reconstruir un hecho histórico. Este hecho histórico precisamente guarda mucha relación con los problemas presentes. Reconstruir el hecho histórico nos va a permitir entender precisamente cuáles son las causas y consecuencias de este hecho histórico y el problema que generó el hecho histórico. Los elementos de análisis. Primero, para poder reconstruir el hecho histórico que nosotros buscamos analizar, este hecho histórico que nos va a arrojar precisamente luces para poder resolver el problema en el presente, tenemos que tener dos cosas. Por un lado, el proceso y por otro lado, el contexto. El proceso nos habla de causas, desarrollos y consecuencias. Un hecho histórico tiene una causa. ¿Por qué se inicia el hecho histórico? Un desarrollo, es decir, qué es lo que generó el hecho histórico en sí, y una serie de consecuencias que provocó el hecho histórico para el futuro. Causas, desarrollo y consecuencias son parte del proceso y nos ayudan a nosotros los historiadores a reconstruir el hecho histórico. Por ejemplo, vamos a hablar de un hecho histórico, la independencia. La independencia es un proceso largo que se inicia en todo el continente americano a partir de los años 1810 y va a culminar recién hasta el 1824, que vendría a ser con el combate, la batalla de Ayacucho. Es un proceso largo que va a quejar a todo el continente americano. Este proceso de independencia va a tener sus causas, su desarrollo y sus consecuencias. Por ejemplo, una de las causas inmediatas de la independencia va a ser la crisis del Imperio Español. Ustedes, ya lo vamos a ver, pero por ejemplo, en la actualidad los historiadores saben que el Imperio Español entra en crisis hacia el año de 1810 cuando los franceses invaden España y Napoleón captura al rey Fernando VII con toda su familia y esto hace que en España no haya rey. Esto genera un vacío de poder y una crisis que hace que diferentes grupos de criollos en América empiecen a consolidar sus deseos de independencia. Como verán, ya lo vamos a analizar con mayor detalle cuando hablemos de este punto, pero como verán, hay una causa precisamente para el inicio del proceso de independencia en toda Latinoamérica, en toda Hispanoamérica, que vendría a ser la crisis del Imperio Español. Hay un desarrollo que vendrían a ser todos los levantamientos, los movimientos militares, todo lo que pasó entre los años 1810 y 1824, es decir, San Martín, Bolívar, los caudillos criollos que se levantan, las guerras que se producen y demás. Y hay consecuencias para este proceso de independencia. ¿Cuáles son las consecuencias? Primero, que nacen una gran cantidad de países independientes en diferentes partes de lo que antiguamente fue el dominio español. España es expulsada de gran parte de Hispanoamérica. Por ejemplo, estamos viendo cómo una de las consecuencias de las independencias, del proceso de independencia, es ver cómo, por ejemplo, un imperio empieza a decaer, que ya venía en decadencia, pero la pérdida de estas colonias significó ya la decadencia casi total del gran imperio español que había dominado el mundo entre los siglos XVII y parte del XVIII, y estamos viendo el ascenso, por ejemplo, de una gran potencia que vendría a ser el gran imperio británico. Estamos viendo el ocaso precisamente al final de estos procesos de independencia del Imperio Español y la consolidación ya básicamente del Imperio Británico, un cambio en la balanza del poder mundial, por ejemplo. Y así, este hecho histórico entonces tiene sus procesos, causas, desarrollo y consecuencia, como lo estamos viendo. Bien. Y el otro elemento de análisis va a ser el contexto. Cuando hablemos de un hecho histórico, tenemos que situarnos en el contexto. ¿Y qué es el contexto? Espacio, tiempo y sociedad. ¿Por qué? Porque cuando hablamos o cuando tratamos de reconstruir el hecho histórico, tenemos que referirnos en dónde se está desarrollando este hecho histórico, cuándo y qué tipo de sociedad es.
Primero, espacio. No es lo mismo hablar del Perú en el 2022 que de Alemania o de Rusia o de Brasil o de México en el 2022, porque son territorios distintos, con características geográficas distintas que van a determinar precisamente que el hecho histórico se desarrolle de esa determinada manera. Lo mismo en el tiempo. No es lo mismo hablar de la Lima del 2022 que hablar de la Lima de los años 90, o que hablar de la Lima de los años 20, o que hablar de la Lima de la época de la Guerra del Pacífico, o hablar de la Lima de la época del proceso de independencia. A pesar de que se está desarrollando en el mismo espacio, la diferencia temporal hace precisamente que se vea y se entienda el mundo y las relaciones con los individuos y con la naturaleza y demás de forma distinta. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes se han quejado de que sus papás no los entienden? ¿O han visto este comercial? Bueno, había un comercial muy antiguo del lado sin parar que hablaba de los incomprendidos. ¿Cuántos de ustedes se han quejado de eso? Por ejemplo, mi papá no me entiende, o la gente mayor no me entiende, o la gente mayor está loca, o la gente mayor ve el mundo de manera distinta y demás. Es natural cuando se es adolescente, cuando se es joven, empezar a notar que precisamente los mayores tienden a ver el mundo de una forma distinta. ¿Por qué? Porque hay una simple razón. Son de una generación distinta, son de un tiempo distinto. Entienden, exacto, Luis, porque es el cambio de época, entienden el mundo de forma distinta, porque son de un tiempo distinto. Incluso yo soy mayor que ustedes y yo entiendo el mundo ya de una forma no radicalmente distinta, pero sí ya empiezo a ver que mi generación entiende una serie de procesos en la sociedad, y precisamente los jóvenes, como ustedes, empiezan a entender el mundo de otra forma distinta. Si esto sucede entre nosotros y entre ustedes y sus padres, que tendrán una diferencia de 20 años o una diferencia de 15 años, quizás 20, 25, 30 años, quizás ustedes con sus padres, y ustedes conmigo de por 10 años o 11, 12 años, imagínense la diferencia en 50 años. O imagínense la diferencia en 100, 200 o 300 años. Van a irse dando cuenta que las cosas van cambiando a lo largo del tiempo, en general. Y la forma de pensar también va cambiando a lo largo del tiempo. Por eso es que ustedes ven el mundo de una forma, sus padres ven el mundo de otra forma, yo veo el mundo quizás de otra forma, sus abuelos de otra forma, y así, la gente del pasado lo entendía de otra forma. Y es importante, cuando analizamos un hecho histórico, fijarnos en el tiempo. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos y reconstruimos un hecho histórico sin darnos cuenta de esta diferencia temporal, pues vamos a caer en lo que se conoce como un anacronismo, vamos a tener una serie de conclusiones erradas dentro de nuestra investigación histórica. El otro punto importante del contexto es la sociedad. Cada sociedad tiene sus propias formas de relacionarse entre sí, sus propias formas de enfrentarse a los diferentes retos que plantea el planeta, el mundo y demás, diferentes formas culturales de entenderse. Por ejemplo, ¿han visto estos memes en donde hay una batalla épica entre México y Perú por la palta o el aguacate? Que se da en este espacio, que se da precisamente en este tiempo, en la actualidad, pero que lo entienden de manera distinta. Es decir, en México, a la palta le dicen aguacate, mientras que a nosotros los peruanos y en gran parte de Sudamérica le decimos palta. Y nos matamos en Facebook para decir, no, aguacate, no, palta, no, aguacate, no, palta, no, aguacate, no, palta. Pues bien, ¿por qué? Porque básicamente en diferentes sociedades vamos a ver que a la misma fruta le decimos de formas distintas. ¿Por qué? Porque se han desarrollado de manera distinta las sociedades. En México y en gran parte de Centroamérica le dicen aguacate y nosotros le decimos palta. Bueno, ¿por qué? Por ahí leí que le decimos palta porque cuando los incas se expanden hacia el norte,
logran los incas conquistar al pueblo que se llama los paltos, y ellos básicamente consumían la palta. Entonces, cuando ese fruto se introduce en los Andes, nosotros le llamamos palta a lo que tradicionalmente se llamaba aguacate en Centroamérica, y ahí viene toda la disyuntiva entre aguacate versus palta que sigue hasta el día de hoy. Ya ven cómo un problema, digamos, tan irrelevante como es aguacate versus palta también tiene su explicación histórica. La sociedad también es un importante punto de análisis cuando hablamos de del contexto en la reconstrucción precisamente del hecho histórico. Espacio, tiempo y sociedad son importantes. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Para continuar, ¿todo bien? ¿Todos felices y contentos? ¿No hay preguntas? Recuerden que si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, lo pueden hacer a través del chat del Gmail, o si desean pueden abrir su micro. Pero recuerden que si abren su micro, recuerden por favor silenciarse después de haber participado. Bien, si todo está claro, entonces continuamos. Como les decía, la utilidad social de la historia es comprender el presente a partir del conocimiento correcto del pasado. ¿Cómo es que hemos llegado a ser como somos? ¿Por qué es que somos como somos? Y esta utilidad, este entendimiento correcto de nuestro presente a través del pasado nos va a permitir solucionar problemas del presente. Por eso es que le decía que todo tipo de historia, todo tipo de toda investigación histórica siempre parte desde problemas del presente. Y así la definición de historia y la visión que tenemos nosotros de la historia va a cambiar, porque ya no es solo recordar y memorizar, sino es resolver problemas. ¿Ven cómo se hace más bonita la historia a partir de este concepto? Bien, aquí vamos a tener unas definiciones del tiempo, ya que el análisis de la historia es el tiempo. Vamos a hablar del tiempo histórico. El tiempo lineal es una sucesión cronológica de hechos relacionados con otros, una relación cronológica de hechos, estamos hablando de diacronía, tiempo. Estos hechos históricos van a estar en relación con otros sucesos en el mismo marco temporal. Esta es una definición histórica lineal, es decir, la acumulación de hechos históricos a través del paso del tiempo, una línea temporal. Por eso se habla, alguna vez han hecho en los cursos de historia, por ejemplo, las famosas líneas de tiempo donde ubican los acontecimientos. Por ejemplo, esto es una definición del tiempo histórico lineal. Ahora estamos hablando de el tiempo circular, por ejemplo, estamos hablando del eterno retorno, continuo, permanente, está ligado a la naturaleza. Esta concepción del tiempo circular habla de que todo se repite en bucle. No sé si han visto estas películas en donde el protagonista hace todo un tipo de cosas para lograr evitar un problema y siempre cae en lo mismo. Pues bien, este es el concepto de tiempo circular. Lamentablemente, cuando no se tiende a hacer caso de los estudios de la historia, tenemos, ningún evento histórico se repite de la misma manera. Ni la historia puede predecir nada. La historia no predice nada tampoco. Pero tiene una tendencia a decirnos que si cometemos los mismos errores, vamos a tener las mismas consecuencias. Y lamentablemente, las sociedades humanas y el ser humano en general tiende a caer en este problema. Ahora bien, el historiador francés Brodel va a dividir el tiempo de una manera distinta. Y esta es la definición de tiempo que van a utilizar los historiadores hasta la actualidad, la de Brodel, que habla de que hay una historia acontecimental, que es los eventos que ocurren, por ejemplo, una batalla, la muerte de alguien y demás. Hay una coyuntura, una serie de procesos, una serie de acontecimientos generan una coyuntura. Y por último vamos a tener una estructura, que va a ser un tiempo mucho más largo. El tiempo acontecimental ocurre rápido. Pueden ser semanas, días, hasta meses, por ejemplo. La coyuntura va a ser un tiempo mucho más largo, que puede durar años, décadas,
Y la estructura va a ser un tiempo en el cual van a pasar cientos de años quizás. Por ejemplo, hablemos de la Segunda Guerra Mundial. Acontecimental, la batalla de Stalingrado, un acontecimiento que tiene una duración de unos meses, importante, un acontecimiento. Coyuntura, la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque la batalla de Stalingrado ocurre dentro de la Segunda Guerra Mundial, que tiene un proceso de duración más largo que la batalla sola. Y la estructura, que es lo que motiva, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial y que es lo que se ve por abajo, pues básicamente es el proceso de competencia capitalista e imperialista. Que es así, básicamente, cuando hablemos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, vamos a ver que ambos conflictos forman parte de, o son la culminación, mejor, de un proceso que se gestó mucho antes, desde el siglo XIX, que es la competencia industrial, producto de las revoluciones industriales y producto de la búsqueda de recursos y mercados para mantener en la hegemonía a determinados países imperialistas. Y el que termina ganando todo esto es Estados Unidos, evidentemente. Pero bien, esto más o menos sería la explicación de qué es el tiempo acontecimental, qué es la coyuntura y qué es la estructura. Esto de verdad lo entendieron. ¿Está claro esto de aquí? Bueno, cuando hablemos de, compañera Dana, cuando hablemos de imperialismo, vamos a ver cuáles son sus características y vamos a ver precisamente cómo es que se comportan estos imperialismos. Ahora bien, cuando hablo de imperialista no me refiero solo a los países de la órbita capitalista, ¿eh? Porque dentro de la órbita comunista o socialista también existe imperialismo. Ya lo vamos a ver cuando hablemos de este tema. Bien, repetirlo, claro. El acontecimiento es el día a día. Acontecimientos, la muerte de alguien, estamos hablando, por ejemplo, la muerte de alguien, una batalla, el descubrimiento de algo, porque, por ejemplo, se produce el descubrimiento de la penicilina, por ejemplo, es un acontecimiento, por ejemplo. La coyuntura es un evento que se genera dentro del espacio histórico y que está compuesto de una gran cantidad de acontecimientos. Una gran cantidad de acontecimientos forman parte de una coyuntura. Y la estructura es un tiempo mucho más largo. La estructura forma parte de una seguidilla de coyunturas que van a ir dando forma a esta estructura. Por ejemplo, acontecimiento. Una batalla en las cruzadas, por ejemplo. La toma de Jerusalén, digamos así. La toma de Jerusalén, un acontecimiento. La toma de Jerusalén se va a desarrollar en unos meses, un asedio y una batalla final. Ese es un acontecimiento, la toma de Jerusalén. La coyuntura de este acontecimiento vendría a ser las cruzadas, por ejemplo. Las cruzadas forman parte de estos conflictos bélicos por retomar Tierra Santa y expandir el sistema feudal y demás. Ya. Las cruzadas, que vendrían a ser la coyuntura, mucho más larga que un acontecimiento como la toma de Jerusalén, por ejemplo. Y la estructura es lo que está debajo. La estructura es este tiempo que cambia lento. ¿Y qué es la estructura? Básicamente el sistema feudal. La estructura es el sistema feudal, o sea, cómo se desarrolla el sistema feudal y cómo el sistema feudal quiere expandirse. ¿Expandirse a través de qué? A través de las cruzadas, que es la coyuntura. Y precisamente uno de estos acontecimientos, dentro de esta coyuntura de cruzadas, va a ser la toma de Jerusalén. ¿Ven? Un acontecimiento, proceso corto, que se desarrolla en un espacio de tiempo determinado. La coyuntura, las cruzadas, que van a ser una serie de campañas militares, una serie de movimientos políticos que van a motivar que un montón de gente vaya a Tierra Santa. Y la estructura va a ser básicamente el feudalismo, porque lo que va a motivar a que se maten en Tierra Santa en un determinado tiempo histórico, estos cristianos contra los musulmanes, va a ser básicamente el sistema feudal. Porque ya lo vamos a ver cuando hablemos del sistema feudal. El sistema feudal nace en cierta parte de Europa Occidental,
se queda corto y encuentra precisamente en las cruzadas la oportunidad para poder expandirse. Como verán, hay un acontecimiento que ocurre en un espacio, tiempo, lugar determinado, hay una coyuntura que es básicamente la que va a ir dando forma, una acumulación de acontecimientos da forma precisamente a esta coyuntura, y una estructura que es un tiempo histórico mucho más largo que demora en irse transformando. Bien, espero que haya quedado claro, mejor, o más claro, es esto de acontecimiento, coyuntura y estructura. Si se dan cuenta, la estructura es un tiempo largo. La coyuntura está contenida dentro de la estructura y los acontecimientos están contenidos dentro de las coyunturas. O sea, es como si fuera una muñeca rusa. ¿Han visto estas muñecas rusas? Que adentro hay muñequitas más chiquitas. Muy bien, es lo mismo. La muñequita chiquita, acontecimiento, está contenida dentro de una muñeca más grande que es la coyuntura. Y esta coyuntura está contenida dentro de una muñeca más grande que vendría a ser la estructura. Creo que con este ejemplo se queda un poco más claro a lo que me refiero. Pues bien, la historia, como todo conocimiento humano, también tiene su historia. Es decir, la historia de la historia. ¿Por qué? Porque a lo largo del desarrollo de las diferentes sociedades humanas, van a haber múltiples sociedades, evidentemente, múltiples culturas. Y estas múltiples culturas van a tener diferentes formas de relatar su pasado, dentro de las cuales se van a combinar, por ejemplo, la mitología o la religión, que van a utilizar precisamente estas culturas para poder contar su pasado. Sin embargo, de todo este sinfín de culturas y sociedades que existen en el mundo, una de ellas va a inventar una forma novedosa de contar su pasado. ¿Saben qué cultura, qué civilización va a innovar en esta forma de contar su pasado? ¿Alguno de ustedes tiene idea quiénes son estos locos que inician con la historia como la conocemos en la actualidad? O sea, que inician con esta forma de relatar el pasado solo con los acontecimientos de los hombres. ¿Algunos de ustedes, o sea, de los hombres como especie, de las mujeres y los hombres, ya para ser más claro? ¿Algunos de ustedes me puede decir o sabe quiénes son estos locos que inician con esta forma de contar su pasado? Bueno, me había olvidado que está en el PPT. Bien, sí, evidentemente, Heródoto, son los griegos. Los griegos inician con esta nueva forma, esta forma novedosa de contar su pasado. Y vamos a tener a los dos grandes padres de la historia. Por un lado va a ser Heródoto y por otro lado va a ser Tucídides. Les pregunto a ustedes, ¿han leído o han escuchado hablar de la Ilíada? De la Ilíada. ¿Quién inventa la Ilíada o quién crea la Ilíada o a quién se le atribuye la autoría de la Ilíada? Homero. Homero, exacto, compañera Dana, exacto, compañero Fred. Homero, exacto, compañero Ken. Es Homero. A Homero se le atribuye la invención de la Ilíada. Homero habla de un conflicto armado que se desarrolla entre aqueos y troyanos por el rapto de Helena. Eso es básicamente lo que narra Homero en la Ilíada. Aunque en la Ilíada Homero inicia con la cólera de Aquiles por el rapto de la esclava Briseida y demás, pero lo pone dentro del contexto de un conflicto que enfrenta a griegos con troyanos. Pues bien, dentro de la Ilíada, Homero va a relatar una gran cantidad de eventos como la intromisión de dioses, la aparición de semidioses, que era Aquiles. Aquiles era un héroe griego, hijo de una ninfa, por lo tanto tenía una serie de poderes sobrenaturales, excepto en su talón, evidentemente. Pero vamos a tener entonces estos relatos, ¿no? En donde los dioses van a intervenir, en donde no solo se habla de los hombres, sino también se habla de cómo los dioses intervienen en el conflicto en un bando o el otro. Pues bien, durante mucho tiempo se pensó que la guerra entre griegos y troyanos era producto de la inspiración de Homero. Sin embargo, en el siglo pasado, a finales del siglo pasado, se descubre Troya. Ya en la actualidad se sabe que Troya existió.
Y lo más loco de todo, se sabe que esta ciudad de Troya estuvo amurallada y hay evidencias que esta ciudad fue saqueada o quemada o incendiada en un momento determinado. Justo las dataciones de carbono 14 y otros métodos para encontrar la fecha datan o señalan que esta ciudad fue incendiada en el tiempo en el que supuestamente Homero ubica su relato. Entonces, Troya existió y la guerra de Troya existió, pero la Ilíada no es un texto histórico. ¿Por qué la Ilíada no es un texto histórico? ¿Alguno de ustedes lo sabe o lo ha podido deducir? No, porque contiene mitos como serían los dioses y semidioses. Exacto, compañero Karim, exacto. Dentro de la Ilíada hay dioses, semidioses y demás. Por eso es que no se considera un texto histórico, a pesar de que Homero habla de un conflicto que hoy sabemos que se dio. Cuando Herodoto, en el siglo V antes de Cristo, escribe los 9 libros de la historia, él toma a Homero y él dice: yo voy a relatar el conflicto que se desarrolló entre griegos y medos por el control del mar Egeo y las colonias de la Grecia jónica que estaban en la actual Turquía. Herodoto dice, se dice que mucho tiempo atrás hubo un conflicto entre griegos y troyanos por las mismas causas, pero en ese conflicto no se sabe si se dio o no, porque hay mucha fantasía, hay muchos dioses, y mi intención, y Herodoto lo escribe de forma literal, mi intención es narrar solo los acontecimientos atribuidos a los hombres para que sus grandes hazañas no se pierdan en el tiempo. Es decir, Herodoto con esta frase inicia la historia de la historia, digamos así. ¿Por qué? Porque a Herodoto no le va a interesar si los dioses intervinieron, o si hubo semidioses, o si hubo grandes héroes, no. A Herodoto solo le va a interesar buscar y relatar, o sea, buscar hechos, acontecimientos y relatar estos hechos y acontecimientos que se atribuyen solo a los hombres. El relato de Herodoto tiene causas y consecuencias en los seres humanos. Herodoto señala que las guerras médicas inician por el control del mar Egeo, una causa económica. Relata precisamente los acontecimientos de las diferentes batallas, saqueos de ciudades. Ahí está incluido, por ejemplo, han escuchado hablar de los 300 y Leonidas y de la batalla de las Termópilas, o de la batalla de Platea, por ejemplo, y demás. Ahí están todos estos acontecimientos, pero solo participan los hombres. Va a tener causas, desarrollos y consecuencias que solo se le atribuyen a los hombres, y por eso es que desde ahí inicia la historia como la conocemos en la actualidad. Tucídides también va a establecer un relato en donde solo le va a interesar los hechos que se le atribuyen a los hombres, pero esta vez va a ser en las guerras del Peloponeso, que van a ser estos conflictos que van a enfrentar a los griegos entre ellos por el control de todo el mar Egeo y de las rutas comerciales del Mediterráneo y de precisamente la península del Peloponeso. Por eso es que se le llaman las guerras del Peloponeso, con Atenas y su liga y Esparta y su liga, por otro lado. Pero bien, Tucídides también solo va a relatar los acontecimientos de los hombres. Ahora bien, Tucídides va a establecer un método mucho más severo para poder precisamente para poder llegar a la verdad de los acontecimientos. ¿Qué es lo que va a hacer Tucídides? Va a ir a preguntar a los testigos directos de los hechos para poder elaborar su relato. Como verán entonces, Herodoto y Tucídides son los padres de la historia en la Grecia clásica. Los griegos inician con esta forma de contar el pasado, con eventos relacionados solo a los hombres. Otras culturas en otras partes del mundo van a tener una forma distinta de contar su pasado, que no está ni bien ni mal, simplemente es distinta. Producto de la expansión de la cultura griega, ya con los romanos, y luego producto de la expansión de Occidente a través de diferentes formas que la vamos a estudiar en estas clases. Esta manera de entender el pasado se va a expandir también a otras culturas, a otros
a otras sociedades, y por eso es que nuestra sociedad también entiende el estudio de la historia de esta manera. Pero, por ejemplo, en el mundo andino no existe eso. Si han logrado leer Dioses y Hombres de Huarochirí, por ejemplo, en Dioses y Hombres de Huarochirí es un relato del pasado de estos pueblos de la zona de Huarochirí, pero ahí el tiempo no es relatado de esta manera, es decir, el pasado, perdón, no es relatado de esta manera. Ahí en el libro Dioses y Hombres de Huarochirí se hace un poco confuso para nosotros. ¿Por qué? Porque es una forma de relatar el pasado distinta. Es una forma en donde a veces el pasado empieza a extrapolarse y demás. ¿Por qué? Porque en el mundo andino había una forma distinta de contar el pasado. Y es más, dentro de Dioses y Hombres de Huarochirí todavía se hablan de ¿qué cosa? De dioses, de héroes, que son héroes fundacionales y que hablan precisamente de la aparición de una determinada sociedad, de un determinado pueblo, de un determinado origen cultural. En el mundo andino se entendía el relato del pasado vinculándose todavía mucho a lo que vendría a ser la magia, el misticismo, la religión, que no quiere decir que esté involucionado o que esté mal, simplemente era distinta la forma en que tenían los hombres andinos de contar su pasado. Y por eso es que nosotros, herederos de la tradición occidental y herederos también de parte de la tradición andina, pero sobre todo nuestra visión occidental del mundo hace que cuando queramos entender o leer este tipo de textos se nos complique, porque son de realidades culturales distintas. Pero bien, volviendo al tema entonces. Heródoto y Tucídides, en el siglo V a.C., van a hablar de los temas que solo atañen a los hombres y no le va a interesar nada más. ¿Qué hacen los hombres? ¿Cuáles son las consecuencias que sus acciones generan y cuáles son los grandes acontecimientos? Pues bien, hasta aquí, ¿todo bien? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que deseen preguntar? ¿Algún comentario o algo? Pues bien, si está todo claro, pasemos entonces a la siguiente parte. Bien, nosotros los historiadores, para poder elaborar una investigación histórica, necesitamos evidencias. Es decir, nosotros no podemos decir que una cosa pasó sin presentar pruebas de que pasó. Básicamente como cuando alguien comete una especie de delito y se le acusa y presentan pruebas para demostrar ese delito y demás, pues bien, los historiadores también tenemos algo de abogados, digamos así. ¿Por qué? Porque nosotros para poder decir que un evento histórico pasó, tenemos que presentar precisamente las pruebas de que este evento pasó. ¿Y cuáles son estas pruebas? Pues nuestras fuentes históricas. Las fuentes históricas nos permiten a los historiadores poder reconstruir el pasado. Y como el historiador y la historia se centra en el accionar de los hombres, cualquier tipo de vestigio que evidencie presencia humana se convierte en fuente y nos permite a nosotros poder reconstruir el pasado. Cualquier cosa que el hombre haya hecho o haya utilizado se convierte en fuente para nosotros, los historiadores, para poder hacer una investigación histórica y poder reconstruir el hecho histórico, que es básicamente el objeto de estudio del historiador. Por ejemplo, piensen en su lapicero, en sus juguetes, en sus libros, en sus computadoras, en sus celulares, todo lo que actualmente utilizan y ustedes dan por sentado, porque evidentemente se lo utiliza en la vida diaria y a veces no nos ponemos a pensar mucho, en un determinado momento en el futuro se va a convertir en una fuente histórica para poder reconstruir este evento que estamos viviendo nosotros en la actualidad. Toda evidencia de presencia humana se convierte en fuente histórica. Entonces, hay dos formas de clasificar las fuentes históricas. Por un lado, vamos a tener la clasificación entre fuentes directas e indirectas. Bien, vamos a tener esta clasificación, fuentes directas e indirectas. Las fuentes directas van a estar compuestas por aquellos que son van a ser elaboradas, perdón, por aquellos que son contemporáneos al hecho histórico descrito. Las fuentes directas son producidas por los testigos o protagonistas del evento, que en un determinado momento decidieron relatar o redactar o
presentar una evidencia de un hecho en el que ellos fueron testigos. Las fuentes indirectas, por su lado, son producidas con posterioridad al hecho descrito. Generalmente son elaboradas por personas que no participaron en los hechos y que reconstruyen un relato a partir de lo que les contaron. Es decir, ellos no son testigos, no lo han visto, pero a partir de el recojo de información de personas probablemente que sí fueron testigos, elabora un relato, pero como él no ha sido testigo del evento histórico, esto se convierte en una fuente indirecta. Por ejemplo, durante el proceso de conquista van a venir una gran cantidad de conquistadores. Algunos de estos conquistadores no sabían leer ni escribir porque eran soldados, pero otros sí tenían este conocimiento de la escritura, y precisamente estos conquistadores que sabían escribir van a ir elaborando sus relatos sobre la conquista. Pues bien, cuando nosotros los historiadores queramos elaborar una investigación sobre la conquista, estos relatos elaborados por estos conquistadores que escribieron sobre la conquista se convierte en una fuente directa o indirecta. Les pregunto a ustedes, ¿se convierte en una fuente directa o indirecta? Si fueron escritos por ellos, pero han sido contados por otros, ¿sería indirecta? Me estoy refiriendo a los conquistadores que vinieron, participaron en los eventos, lucharon contra los nativos y demás, y luego escribieron sobre estos eventos. ¿Se convierte en una fuente directa o indirecta? Directa. Exacto, directa. Muy bien. Ahora bien, mucho tiempo después, vamos a tener a una gran cantidad de escritores que vivieron, por ejemplo, en el siglo XVII, pero ellos también querían escribir sobre la conquista. Sin embargo, ellos no participaron en los eventos de la conquista. ¿Y qué van a hacer? Muchos de ellos van a preguntarle a los antiguos soldados que ya estaban viejitos, o van a recurrir a los textos de los que habían dejado por escrito sus vivencias. Ellos también van a elaborar un relato sobre la conquista, pero ellos no son testigos de estos eventos, sino han preguntado a otras personas o han elaborado su relato a través de otros textos. Este texto, cuando nosotros en la actualidad queramos escribir una investigación sobre la conquista, ¿se convierte en una fuente directa o indirecta? Recuerden que es elaborada para alguien que no ha sido testigo de los eventos. Exacto. Indirecta. Entonces, esta vendría a ser la clasificación de las fuentes. Por un lado, las fuentes directas, y por otro lado, las indirectas. Ahora pasemos a los tipos de fuentes, que es básicamente por la forma en la que aparecen estas fuentes y por la forma en la que nosotros las utilizamos para nuestra investigación histórica. Por un lado, vamos a tener a las fuentes escritas. Las fuentes escritas van a estar conformadas por los textos contenidos en diversos soportes. Lo más fácil en lo que podemos encontrar una fuente escrita es, por ejemplo, un libro, un diario, un documento que está escrito, evidentemente, una revista, un periódico, y de estas maneras se pueden encontrar las fuentes escritas, textos contenidos en diversos soportes, pero también los papiros, por ejemplo, y otro tipo de inscripciones que podamos encontrar y que nos sirvan a nosotros los historiadores para poder reconstruir el pasado. Generalmente, pero no exclusivamente, los historiadores trabajamos con fuentes escritas, porque las fuentes escritas permiten a nosotros los historiadores poder reconstruir de una forma más eficiente el pasado. Ojo, o sea, no es que la utilicemos de forma exclusiva, pero generalmente es lo que más se utiliza dentro de la comunidad histórica, historiográfica, para reconstruir el pasado. Las otras fuentes van a ser las fuentes orales. Las fuentes orales son muy frágiles. ¿Por qué? Porque a diferencia de las fuentes escritas, las fuentes orales dependen de un individuo para que éstas puedan subsistir. Es decir, si no hay un individuo al cual se haya transmitido esta fuente oral, lamentablemente esta información termina por desaparecer o perderse. Las fuentes orales son tradiciones, testimonios que son transmitidas generacionalmente a diferentes
individuos dentro de una sociedad. Generalmente, dentro de estas fuentes orales, las vamos a encontrar en culturas o sociedades que no han desarrollado la escritura. Por algún determinado motivo en su desarrollo histórico, estas sociedades no desarrollaron escritura y confiaron más en la mente. Sí, déjenme por favor un ratito, lo que pasa es que tengo un gatito chiquito, un cinquito nada más. Bien, sí, discúlpame, lo que pasa es que mi gatita, bueno, mi error también, mi gatita parió unos gatitos y el gatito pequeñito estaba, el gatito pequeñito estaba llorando. Pero bien, ¿dónde nos habíamos quedado? Perdón, no va a volver a pasar, lo prometo. Bien, los tipos de fuentes. Escritas en cualquier tipo de soporte, papel, papiro, un libro, un periódico, un diario, demás. Las fuentes orales que les había comentado, que son tradiciones y testimonios transmitidos generacionalmente. Estamos hablando de mitos, relatos, cuentos que se transmiten de generación a generación de un individuo a otro. Lamentablemente son muy frágiles porque les decía, si esta información no se logra transmitir a una nueva generación, lamentablemente la fuente se pierde. Por ejemplo, hay una gran cantidad de relatos dentro de la Amazonía peruana. ¿Por qué? Porque estos grupos nativos prefieren utilizar la memoria y transmitir estos relatos de generación en generación para que se mantengan vivos. Lamentablemente, con el avance de Occidente y con la industrialización y demás, y otro tipo de procesos, una gran cantidad de estas comunidades nativas empiezan a abandonar sus lugares de origen y lamentablemente esta información que no se puede transmitir se pierde en el tiempo. Por eso es que las fuentes orales son tan frágiles. Por otro lado, vamos a tener a las fuentes materiales. Las fuentes materiales son todo tipo de evidencia física de la presencia humana. Estamos hablando de artefactos, construcciones, desperdicios, restos humanos y demás. Las fuentes materiales generalmente las utiliza la arqueología. Gracias a estas fuentes materiales y gracias a estos vestigios físicos de presencia humana, los arqueólogos han podido reconstruir el pasado de una gran cantidad de culturas y civilizaciones que, nuevamente, no necesitaron desarrollar la escritura para el desarrollo de sus actividades cotidianas. Por eso es que en el mundo andino, en la actualidad, se debate si es que hubo o no escritura. Todavía siguen diciendo que los quipus pueden ser una forma de escritura y demás, pero todavía no se sabe, no hay evidencias históricas, no hay fuentes históricas que nos indiquen que los quipus eran una forma de escritura de manera fehaciente. Son teorías, son especulaciones. Hasta el día de hoy no se conoce un tipo de escritura en el mundo andino, pero eso no significa que no tuvieran historia o que no tuvieran pasado. ¿Por qué? La arqueología, gracias a los restos físicos que han dejado estas culturas, ha logrado reconstruir el pasado de estas culturas. Y gracias a eso es que tenemos, por ejemplo, toda la información que conocemos sobre Chavín, sobre Paracas, Mochi y demás, que lo vamos a ir viendo en el transcurso de esta clase también. Por último, vamos a tener a las fuentes audiovisuales. Las fuentes audiovisuales son grabaciones de imágenes y o sonidos. La tecnología actual ha permitido que podamos nosotros resguardar una gran cantidad de información a través de los medios digitales. Y esto es genial, porque gracias al desarrollo de la tecnología podemos ahora resguardar información. Por ejemplo, estas informaciones orales que se transmitían de generación en generación y que corrían el riesgo de desaparecer cuando un determinado
pueblo deje de transmitir esta información, puede ser ahora grabada. Y gracias a estas grabaciones, entonces, podemos resguardar precisamente esta información. Lo mismo va a pasar con las fuentes escritas, por ejemplo. En la actualidad, en la Biblioteca Nacional del Perú existen libros que son muy viejitos y que básicamente por su edad no pueden estar siendo prestados a cada rato, porque evidentemente deterioraría este material valioso. Entonces, ¿qué han hecho los trabajadores y funcionarios de la Biblioteca Nacional? Pues han tomado fotografías y han logrado resguardar de forma digital las imágenes y la información que contenía este libro. ¿Para qué? Para que cuando alguien venga y quiera consultar esta información, ya no se le preste el libro, evidentemente porque se desgasta, sino solo se le dan las imágenes con la información que contenía. Las fuentes audiovisuales y las formas modernas de resguardar información han permitido entonces que se puedan salvar un sinfín de fuentes, un sinfín de fuentes históricas, tanto escritas como orales, que gracias a esta moderna tecnología en la actualidad nosotros podemos utilizarla. Bien, por ejemplo, si ustedes entran a la Biblioteca Nacional del Perú, a su página web, van a encontrar que hay una gran cantidad de información de fuentes históricas desde el siglo XVII hasta la actualidad que han sido digitalizadas y que están precisamente en la página web de la BNP y que está a disposición de cualquier persona que logre o que tenga acceso a la página web. Es una fuente audiovisual. ¿Por qué? O sea, era fuente escrita, sí. Sigue siendo fuente escrita si lo ves en el libro y demás. Pero al momento que tú le tomas una foto y la pasas a un soporte digital, ya se convierte en una fuente audiovisual. Pues bien, aquí entonces vamos a encontrar las fuentes escritas, orales, materiales y audiovisuales. Y su clasificación, directas e indirectas. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Recuerden que las fuentes históricas son las evidencias de que nuestra reconstrucción del pasado se está haciendo de manera correcta. ¿Por qué? Porque cuando un historiador hace un análisis, siempre le van a decir, ¿y tus fuentes? Y evidentemente el historiador está en la obligación de presentar estas fuentes y decir, yo digo esto o yo concluí esto gracias a estas evidencias. Y de esta manera, la comunidad científica valida las conclusiones y los resultados de una investigación histórica. Repito, hasta aquí, ¿alguna pregunta o todo claro? Recuerden tipos de fuentes escritas, orales, materiales, audiovisuales y su clasificación directas e indirectas. Pues bien, si no hay ningún tipo de duda y pregunta, y si todo está claro, como quien dice que calla otorga, entonces pasemos al siguiente tema. Las ciencias auxiliares de la historia. ¿Qué son las ciencias auxiliares de la historia? Son un grupo de ciencias que van a acompañar a la historia de forma estrecha. Si bien es cierto, en la actualidad todo el conocimiento humano está llamado a resolver problemas, hay ciencias que se apegan por sus métodos y por sus marcos teóricos, se asemejan y se apegan más a otras. Precisamente estas vendrían a ser las ciencias auxiliares, como su nombre lo dice, auxiliares. Ayudan a tener un mejor conocimiento con sus teorías, sobre todo con sus marcos teóricos, ayudan a tener un mayor conocimiento y una mejor reconstrucción del hecho histórico. Por un lado vamos a tener a la arqueología, que va a ser la que estudia los restos materiales dejados por el ser humano. Nace en el siglo XIX también, nace como ante una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Hay una gran cantidad de pueblos que existen a lo largo del mundo, una gran cantidad de culturas, una gran cantidad de vestigios que no tenían escritura o no tenían un registro escrito en el cual dieran información sobre la aparición o dieran alguna luz sobre cómo es que esta determinada cultura llegó aquí y construyó semejante monumento, construcción. Como no había este tipo de información, pues una gran cantidad de científicos trataron de elaborar sus propias investigaciones en el siglo XIX, lo van a ir afinando, van a ir detallando, van a crearse nuevas formas de ir fechando las épocas en que fueron construidas y demás, y así nace la arqueología, ante una necesidad de poder entender
quiénes fueron los que dejaron estos colosales monumentos y qué quiere decir estos monumentos. O sea, lo más fácil fue, por ejemplo, empezar con Egipto y demás, y después ya se va a ir ampliando y vamos a encontrar entonces que los arqueólogos van a encontrar y van a hacer investigaciones en diferentes partes del mundo para poder reconstruir el pasado de una cultura que dejó un gran monumento o dejó una serie de vestigios físicos, pero que no se tenía mayor información sobre estas determinadas culturas. La antropología, entonces. Recuerden, la antropología trabaja con restos materiales dejados por el ser humano. Por eso es que las fuentes históricas físicas generalmente son material de estudio de la arqueología. Por otro lado, vamos a tener a la antropología, que estudia al hombre como ser físico y cultural. La antropología está llamada a, por ejemplo, establecer niveles de parentesco, niveles de jerarquía, cómo es que un grupo humano empieza a organizarse, cómo es que se desarrolla en su entorno, cómo es que se relacionan entre ellos. La antropología también nace en el siglo pasado. ¿Por qué? Porque en el siglo pasado se inicia lo que se conoce como el imperialismo. Entonces, Europa empieza a conquistar diferentes partes del mundo, sobre todo en África y en Asia. Y ahí también vamos a encontrar pequeñas sociedades que no tenían escritura, que tenían un desarrollo evidentemente totalmente novedoso para los europeos, y los europeos tratan de entender precisamente a estas culturas. Y ahí nace la antropología también en el siglo XIX. Y los más famosos antropólogos del siglo pasado, de finales del siglo XIX y principios del siglo pasado, van a ser precisamente estos llamados aventureros que se van a ir a diferentes lugares de la selva remota o islas remotas a tratar de entender cuál es el funcionamiento de estas sociedades. Ahora, eso es en su origen. En la actualidad, la antropología hace análisis de todo, porque incluso hay antropología urbana, en donde, por ejemplo, hay interesantísimos estudios antropológicos que analizan, por ejemplo, las comunidades de rock subterráneo. Por ejemplo, en Estados Unidos hay trabajos importantes de antropología en donde se analiza cómo es que se mueven o cómo es que se desarrollan y se comportan, por ejemplo, los grupos los grupos de rock o seguidores de bandas punk o metal, por ejemplo. Hay estudios antropológicos que nos explican más o menos cómo es que se organizan estas comunidades. Incluso hasta a algunos de ustedes les gusta el anime o se considera otaku o tiene su waifu o su husband, no sé. Pero, por ejemplo, hay estudios antropológicos en donde analizan este comportamiento, cómo es que se comportan estas comunidades. Se llama antropología urbana y lo hacen hasta el día de hoy. Y la antropología también ayuda precisamente con sus conceptos y con sus métodos a los historiadores para poder reconstruir un hecho histórico. La otra ciencia auxiliar es la sociología. La sociología estudia la estructura y funciones de la sociedad. Generalmente la sociología se enfoca en estudiar las instituciones y cómo es que éstas se comportan y cómo es que ayudan a mejorar la sociedad en su conjunto. Mientras que la antropología se enfoca en grupos pequeños y determinados, la sociología tiene una visión mucho más amplia de toda la sociedad en su conjunto. Por eso es que estudian estructuras, estudian instituciones, cómo es que funcionan esta sociedad. Por otro lado, la geografía también va a ser una ciencia auxiliar. La geografía estudia la interrelación entre la sociedad y el medio ambiente. Cómo es que las sociedades humanas han modificado el medio ambiente y cómo es que el medio ambiente también han modificado a estas sociedades humanas. Explotación de recursos naturales, aprovechamiento de recursos naturales, este tipo de cosas y la relación entre el hombre y el medio. Esto es lo que estudia la geografía y es importante para los historiadores. ¿Por qué? Porque si se darán cuenta, nosotros, los historiadores, cuando hablamos del hecho histórico, siempre tenemos que ponerlo en un contexto y este contexto implica espacio. Por eso es que la geografía es importante para la historia. La otra ciencia auxiliar es la economía. La economía estudia recursos y producción y creación de riquezas. La economía nos ayuda a entender cómo es que una determinada sociedad produce, no solo por riqueza, sino para subsistir. Y cómo es que esta sociedad distribuye la riqueza entre los miembros de la misma sociedad.
La economía, entonces, nos permite entender cómo es que se produce la riqueza, cómo es que se extraen los recursos, de qué manera se pueden distribuir esos recursos y demás. Y eso nos permite precisamente a nosotros los historiadores poder entender por qué es que una sociedad, por ejemplo, se fue a la bancarrota total en un tiempo y espacio determinado. Por ejemplo, en los años 20 vamos a tener la gran crisis de 1929, que inicia precisamente el crack del 29, y la economía nos ayuda a nosotros los historiadores a poder entender este evento histórico y poder reconstruirlo. Por eso es que la economía también se convierte en parte fundamental en ayuda fundamental del conocimiento histórico, de la ciencia histórica. Pues bien, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta aquí sobre las ciencias auxiliares de la historia? Recuerden, ciencias auxiliares, arqueología, antropología, sociología, geografía, economía. ¿Alguna pregunta, compañeros? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Todo claro? Pues bien, si está todo claro y si no tienen preguntas, continuemos con la siguiente diapositiva. Por un lado, vamos a tener a las ciencias auxiliares de la historia. Entonces, por otro lado, vamos a tener a las disciplinas auxiliares de la historia. Las disciplinas auxiliares de la historia son conocimientos más técnicos, mientras que las ciencias auxiliares aportan con todo su conocimiento teórico para que el historiador pueda reconstruir el hecho histórico de una forma mucho más eficiente. Las disciplinas las disciplinas auxiliares, van a apoyar con una serie de conocimientos técnicos, sobre todo para poder validar o no las fuentes que utilizamos. Estas disciplinas auxiliares van a ser, por ejemplo, la diplomática, que es el estudio de los documentos oficiales. Piensen en un diploma, piensen en un título de licenciatura, un título universitario, piensen en un tratado de paz, piensen en un tratado de libre comercio, por ejemplo. Son documentos evidentemente oficiales y la diplomática está llamada a verificar si estos documentos son reales o no, estudiar estos documentos y demás. Esa es la función de la diplomática. Por ejemplo, a lo largo de la historia han ocurrido un montón de escándalos en donde documentos supuestamente verdaderos en realidad fueron un total y absurdo timo, como la famosa donación de Constantino, por ejemplo. No sé si han escuchado hablar de la donación de Constantino, que era un documento en donde supuestamente el emperador Constantino de Roma había donado al Papa unos territorios en Italia y por eso es que se justificaba que el Papa tuviera dominio sobre ese lugar. Años después, muchos años después, hacia el siglo XV, un renacentista le hizo un estudio de diplomática al tratado y se descubrió que, sorpresa, el tratado no era 100% verídico. ¿Gracias a qué? Gracias a que en el tratado aparecía un término en latín que en la época en donde supuestamente se había redactado el texto no existía. Entonces, gracias a esto se concluyó o se dijo que la donación o la famosa donación de Constantino era falsa. Sin embargo, después se hicieron otros estudios de diplomática y demás para validar lo que sí o no, pero ya ven cómo es que la diplomática ayuda precisamente a poder, con sus conocimientos técnicos, poder validar o no un texto oficial. Por otro lado, vamos a tener a la numismática, que estudia las monedas y medallas. ¿Han visto el precio de la historia? ¿O han escuchado hablar del precio de la historia? Con Chomly, Big Hoss, Rick, el abuelo, que en paz descanse el abuelo. Pero bien, generalmente en estos, si han visto el programa, que es bien famoso, o bueno, era famoso hasta cierto tiempo, a veces llegan personas con monedas antiguas o medallas antiguas a querer venderla precisamente a la tienda de empeño. Precisamente lo que hacen estos señores es llamar a un experto en numismática para validar, para señalar si esta moneda es real o no. Esto es lo que estudia la numismática, monedas y medallas. La heráldica va a estudiar los escudos y blasones. Los blasones son representaciones de escudos. Por ejemplo, en la ciudad de Lima
vamos a tener un escudo de la ciudad. Por ejemplo, ahí tenemos el escudo del Imperio Ruso, como ejemplo. Por ejemplo, en la ciudad de Lima vamos a tener un escudo y la famosa águila bicéfala. ¿Algunos de ustedes han visto el escudo de Lima? Son dos águilas que están detrás del escudo de Lima. Y se han preguntado por qué es que hay estos animales dentro del escudo de la ciudad si en Lima no hay águilas. Pues bien, tiene una razón muy sencilla y lo explica la heráldica. ¿Por qué se representan estos animales dentro del escudo de Lima si en Lima no hay estos animales? Porque cuando Pizarro funda la ciudad, lo funda en nombre del rey de España, llamado Carlos V o Carlos I, como lo quieras llamar. Y precisamente este rey Carlos pertenecía a una familia muy poderosa en la época en Europa, que es la familia de los Habsburgos. Y el símbolo de esta familia era precisamente el águila bicéfala. Por eso es que aparece este animal detrás del escudo de Lima. Es una representación en la cual se dice que la ciudad pertenece o es súbdita de el rey Carlos I y de la familia de los Habsburgos, que era a la familia a la que pertenecía este rey. Por otro lado, vamos a tener a la paleografía, que descifra la escritura antigua. Todo cambia, incluso la escritura a lo largo del tiempo cambia también. Por eso es que la paleografía está llamada a poder explicar con sus métodos, a poder visualizar qué es lo que dice un texto. Porque la escritura cambia. Por ejemplo, nosotros tenemos una forma de escribir en la actualidad, pero en el siglo XVIII o en el siglo XIX, perdón, en el siglo XVIII, en el siglo XVII, tenían formas distintas de escribir, incluso hasta para ahorrar papel y tinta, las famosas abreviaturas, por ejemplo. Por eso es que hacer investigaciones sobre la época colonial temprana es un tanto complicada porque tienes que tener un gran conocimiento en paleografía, saber qué dicen esos textos, por más que sea español, porque es el mismo idioma, en teoría, del que hablamos nosotros. Es castellano, solo que es castellano escrito en una época distinta. Y la paleografía entonces nos ayuda a poder descifrar y entender qué es lo que dicen estos textos antiguos y cuál era la intención del autor cuando los puso. Es un tanto complicado porque hay un sinfín de abreviaturas, por ejemplo, que cambian a lo largo del tiempo. Por ejemplo, se utilizaba una abreviatura en el siglo XVII y en el siglo XVIII se van a usar abreviaturas distintas. Felizmente se inventó la imprenta y se inventó las máquinas de escribir y las computadoras, porque de esta manera ya no importa si tienes mala o fea caligrafía, porque lo tipeas, lo escribes y lo imprimes y ya está, todo el mundo te va a entender. Pero en una época en donde no existía la imprenta y demás, todo se hacía a mano, entonces la claridad de lo que escribías dependía de tu caligrafía y evidentemente eso complica las cosas para los historiadores en la actualidad que queramos reconstruir el hecho histórico que ocurrió en épocas pasadas, sobre todo si utilizamos fuentes escritas. ¿Por qué? Porque necesitamos conocimientos de paleografía. Paleografía significa escritura antigua. La epigrafía son las inscripciones sobre los monumentos. No sé si ustedes han ido a Plaza 2 de Mayo, Plaza San Martín, y ahí se han dado cuenta que existen debajo de los monumentos una serie de inscripciones con alegorías precisamente a la estatua o al hombre que están representados dentro de este monumento. Aquí podemos encontrar la lápida romana, por ejemplo, en donde dice Cayo Coelus construyó los muros, torres y puertas de la ciudad. Eso es lo que dice dentro de esta inscripción, dentro de este monumento. Por otro lado, vamos a tener a la genealogía. La genealogía estudia linajes familiares. Por ejemplo, este joven de aquí es el último de los Habsburgos españoles, que vendría a ser Carlos II el Hechizado. ¿Por qué le decían Carlos II el Hechizado? Porque el pobre nació enfermo. Es un ejemplo del por qué las relaciones endogámicas son un tabú. Es decir, por qué no te debes relacionar con tus primos o tus familiares cercanos. ¿Por qué? Porque nació estéril, su corazón era muy pequeño, vivía enfermo todo el tiempo, era deforme, y a pesar de todo fue el último de los reyes Habsburgos de España. Básicamente la genealogía entonces analiza estos linajes familiares, y esta es una genealogía de los Habsburgos españoles, cuyo último sucesor, el último sucesor vivo fue este señor, Carlos
II. Imagínense si Carlos II llegó vivo, imagínense cómo fueron sus hermanos que murieron. Pues bien, hasta aquí todo claro. Genealogía, epigrafía, diplomática. Las ciencias auxiliares, claro, cada una tiene sus métodos, cada una tiene su marco teórico. O sea, por ejemplo, dentro de las ciencias auxiliares, la arqueología es ciencia auxiliar de la historia y la historia también es ciencia auxiliar de la arqueología. Dentro de las disciplinas auxiliares, son conocimientos más técnicos para poder validar fuentes, como te estás dando cuenta, por ejemplo. No es que dependan en sí de la historia, pero están muy relacionadas a la historia. Si te das cuenta, todo diplomática, numismática, heráldica, paleografía, epigrafía y genealogía atañen a conocimientos básicamente históricos, es decir, del pasado, para poder, más que nada, validar las fuentes para que los historiadores puedan realizar la investigación. Ahora, es importante estas disciplinas auxiliares. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros los historiadores podemos saber si la fuente que estamos utilizando es válida o no. Porque, por ejemplo, puede aparecer un documento que dice ser del siglo XIX y nosotros los historiadores utilizamos este documento para hacer la investigación y después viene alguien experto en diplomática y nos dice, oye, ese documento es falso. Y toda nuestra investigación se cae como castillo de naipes. Pues bien, esa básicamente sería la relación entre disciplinas y ciencias auxiliares. Sí, compañera Dana. Profesor, disculpe, creo que hay más disciplinas y ciencias, pero esas son las más importantes, supongo. Perdón, ¿podrías repetirlo, por favor? No te escucho muy bien. Creo que hay más ciencias auxiliares y disciplinas, pero estas son las más importantes. Claro, son las clásicas, las tradicionales, las que siempre vemos. Como te digo, si te das cuenta, estas ciencias auxiliares, todo este paquete de ciencias auxiliares conforman lo que se conoce como ciencias sociales. La economía, la geografía, la sociología, la antropología y la arqueología, junto con la historia, son ciencias sociales. Incluso la psicología también se tiende a decir que es ciencia social. Pero la psicología hay todo un debate si es ciencia social o ciencia médica, y bueno, por eso es que la psicología no se toma mucho en cuenta cuando hablamos de esto, porque las tradicionales son arqueología, antropología, sociología, geografía y economía. Y de las disciplinas auxiliares van a ser estas, ¿no? Las que tenemos. Son las más importantes, las más relevantes, las que ayudan al historiador a poder reconstruir el hecho histórico, que es básicamente nuestro objeto de historia. Claro, hay otras disciplinas, hay otros conocimientos que también ayudan al historiador, pero las que lo ayudan de forma principal y de forma mucho más directa son estas disciplinas auxiliares y estas ciencias auxiliares. Espero haber respondido. Bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Si no hay otra pregunta o comentario, pasemos entonces a la siguiente parte de la clase. La periodización de la historia. Ahora bien, nosotros para poder estudiar historia no nos vamos a comer todos los eventos de un porrazo y de esta manera hablar de la historia y conocer la historia sería muy complicado. Es decir, hablar de la historia desde que apareció el Homo sapiens hasta la actualidad, todo de un porrazo, sin cortes, es evidentemente complicado. De hecho, no se hace, no se podría hacer. Para poder precisamente entender la historia, hemos tenido que dividirla y de esta manera poder estudiarla de una forma mucho más eficiente. Es como cuando, por ejemplo, tienen que comer, digamos, un pedazo de carne o una pieza de pollo, no sé, o un pan muy grande, no se lo comen todo de un porrazo, sino tienen que partirlo o darlo bocado a bocado para poder digerirlo de forma más eficiente. Pues bien, precisamente algo parecido es lo que hemos hecho con la historia. ¿Por qué? Porque la historia, recuerden, empieza desde que el hombre es hombre, desde que somos sapiens hasta las 9:29 del 2022, del 2 de mayo del 2022, es decir, hasta la actualidad. Y precisamente poder estudiar todo esto de un porrazo es complicado, por eso es que los filósofos e historiadores han decidido dividirla. La forma clásica de dividir la historia van a ser a través de estas 4 formas. Por un lado, vamos a tener la Edad Antigua. Los filósofos en el siglo XVII estaban atravesando una serie de cambios dentro de
el mundo de la ciencia. Entonces, uno de estos, en el mundo del conocimiento del hombre en general. Y precisamente uno de estos filósofos, el gran Cristóbal Keller, va a proponer esta división de la historia. Y Keller va a señalar que el inicio de la historia es la invención de la escritura. Por eso es que él va a decir que va a haber una edad antigua que inicia con la invención de la escritura hacia los 3000 antes de Cristo. Y va a señalar que es precisamente la escritura uno de los criterios fundamentales para hablar de civilización. Y por eso es que para él, con la escritura, surge la civilización. Esta edad antigua va a concluir con la caída del Imperio Romano de Occidente, iniciándose entonces una Edad Media. Durante este periodo se va a vivir en Europa Occidental el desarrollo del feudalismo, por ejemplo. Culminada esta Edad Media, vamos a entrar a una Edad Moderna, que es la edad en la que vivía Cristóbal Keller. Por eso es que Cristóbal Keller dice, nosotros somos el hombre moderno y nuestra edad es la Edad Moderna. Y por eso es que él establece que la Edad Moderna inicia con la caída de Constantinopla en el año de 1453 y cuya principal característica es el capitalismo mercantil. Ahora bien, Keller murió en esa época, murió creyéndose el hombre moderno. Sin embargo, la historia no se detiene porque Keller muera. Evidentemente no. La historia siguió su curso y los historiadores y filósofos posteriores añadieron una edad más a esta división propuesta por Keller, que va a ser la famosa edad contemporánea, que inicia desde la Revolución Francesa hasta supuestamente la actualidad. Es decir, nosotros pertenecemos a la edad contemporánea, pero si se dan cuenta ya esta división de edad contemporánea es como que ponerla entre comillas, ¿no? Porque en teoría nosotros estaríamos o compartiríamos la misma edad que un hombre del siglo XX o del siglo XIX. Y hoy vemos que las cosas no son tanto así. Pues bien, estas entonces son las 4 edades clásicas de la historia que se enseñan por una cuestión didáctica, por una cuestión de entender los acontecimientos en un orden de una manera mucho más clara. Sin embargo, esto no quiere decir que por ejemplo, el día de la caída de Roma de Occidente, al día siguiente, un romano se despertó y dijo, ahora soy de la Edad Moderna. No quiere decir que un siervo feudal con la caída con la Revolución Francesa, al día siguiente dijo, ahora soy de la Edad Contemporánea. No, esto no quiere decir eso. Básicamente no es que se dé cortes así de forma tajante, sino son formas para poder estudiar la historia. Compañero Héctor, lo vamos a hablar cuando precisamente toquemos este tema en sí, pero básicamente el capitalismo mercantil está orientado a la acumulación de ganancias gracias al comercio y al intercambio de productos que se desarrolló gracias a las conquistas, por ejemplo, de América. Lo vamos a ver en su momento. Y el capitalismo liberal, estamos hablando del capitalismo orientado primero a la industria y luego a las finanzas. Básicamente, esa sería la diferencia entre capitalismo mercantil y capitalismo liberal. Lo vamos a tocar con más detalle cuando hablemos precisamente de estos temas. Bien, entonces, esta va a ser la periodización de la historia. Ahora bien, esta periodización de la historia fue creada por europeos para Europa, porque para Europa funciona bien. Pero si lo tratamos de poner en otras partes del mundo, nos vamos a dar cuenta que hay ciertos choques y ciertos roces. ¿Por qué? Porque los europeos, con Keller a la cabeza, señalaban que un criterio para el inicio de la historia es la invención de la escritura. Por eso es que habla de la Edad Antigua, porque para Keller todo lo que hay antes de la invención de la escritura es la prehistoria. Sin embargo, hay civilizaciones a lo largo del mundo que no necesitaron inventar la escritura. Al parecer, dentro del mundo andino no se necesitó la escritura. Pero eso no quiere decir que en el mundo andino no haya habido historia, o mucho menos que no haya habido una gran civilización autónoma. En la siguiente clase vamos a estudiar un poco de eso. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? Porque esta división de la historia fue creada por Europa para europeos. El problema nace cuando tú quieres llevar esta periodización de la historia a otras realidades culturales y te vas a dar con un encontronazo, y por eso es que diferentes
investigadores de diferentes países, de diferentes realidades culturales, elaboran sus propias formas de dividir su pasado. Lo vamos a ver la siguiente clase cuando hablemos, por ejemplo, del mundo andino. Vamos a tener criterios distintos para dividir el pasado del mundo andino, que es precisamente el territorio en donde nosotros vivimos actualmente. Pues bien, entendido entonces esto de la periodización de la historia, ¿hay algún problema? ¿Algún comentario? ¿Algo que no haya quedado claro? Pues bien, si está todo bien, pasemos a la siguiente diapositiva. La hominización. La hominización es el proceso evolutivo y de adaptación que va a tener el ser humano. De hecho, el género Homo va a ser el que termina por imponerse, digamos, dentro de este proceso de hominización, y de este género Homo van a ser el Homo sapiens, que somos todos y cada uno de nosotros, que es lo que estamos en esta sesión. Pues bien, todos somos Homo sapiens, hombres, mujeres, como les decía al inicio de la clase, hombres, mujeres, altos, bajos, chinos, africanos, europeos, caucásicos, americanos, todos somos Homo sapiens, todos somos. Así hayan salido estudios en donde diga que hay ciertos habitantes que tienen cromosomas o algún tipo de genética muy parecida al neandertalis, igual sigue siendo Homo sapiens. El día en que aparezca un nuevo homínido, el día en que aparezca una superación al Homo sapiens, ese va a ser el día en que todos nosotros nos extingamos. Porque ya se ha logrado establecer que, por ejemplo, el Homo sapiens fue uno de los causantes directos de la extinción del Homo neanderthalensis. Para que más o menos vean, el día que aparezca un ser humano superior, ese día los Homo sapiens vamos a empezar a dejar de existir. Y otra cosa, todos venimos de África. No importa si eres alto, bajo, blanco, negro, amarillo, lo que seas, si eres Homo sapiens, todos vienen de África. Todos, el Homo sapiens, ya se sabe, viene de África. Se desarrolló en África y después se expande a todo el mundo. Por eso es que África se convierte en la cuna de la humanidad. Ahora bien, el proceso de hominización no es una cadena. Por eso es que cuando se habla de eslabón perdido es como que un poco erróneo. Cuando hablamos de la hominización y del proceso evolutivo, estamos hablando de un árbol evolutivo. Es decir, hay una gran cantidad de especies que se generaron a partir del género Homo, que por algún u otro motivo empezaron a extinguirse. De todas estas especies, el único que sobrevivió y que logró adaptarse a todos los medios posibles de este planeta es el Homo sapiens. Por eso es que se dice que el Homo sapiens es la especie con mayor capacidad de adaptación, con mayor capacidad de subsistencia, y por eso es que se dice que el Homo sapiens es la cúspide de la evolución en la Tierra. No hay nada más complejo dentro del planeta Tierra que un ser humano. Incluso así sientas que eres torpe o no puedes cumplir algún tipo de actividad, por el simple hecho de ser un Homo sapiens sano y en plena facultad de conciencia, te hace alguien o te hace lo más perfecto que ha podido producir este planeta. Así que si algún momento estás deprimido, sientes que no te sale algo, te sientes tonto por algún u otro motivo, piensa que con solo el hecho de nacer y estar sano, ya te hace una especie o un espécimen perfecto. Incluso si tienes algún tipo de problema, el solo hecho de tener un cerebro sano y consciente te hace una máquina perfecta. Es cierto, o sea, a veces nos deprimimos por un montón de cosas, pero no nos ponemos a pensar que somos Homo sapiens y somos lo mejor de lo mejor que ha podido producir este planeta. Y eso también nos lleva a tener responsabilidad sobre el planeta. ¿Por qué? Porque si somos lo mejor de lo mejor que ha podido producir este planeta, no podemos ser los responsables de la desaparición del mismo planeta. Así que piensen en esto. Y precisamente, el proceso del árbol evolutivo ha hecho que el Homo sapiens se convierta en la especie dominante de esta era.
Así que todos nosotros, por el simple hecho de ser Homo sapiens, ya somos lo mejor de lo mejor que ha producido este planeta. Pues bien, el género homínido se va a dividir en dos géneros, por un lado el Australopithecus y el Homo. El Australopithecus termina por desaparecer y el Homo es el que continúa evolucionando hasta que llegamos nosotros a este bonito y verde, y azul y verde planeta. ¿Cuáles son los factores de la evolución? Por un lado vamos a tener a la falla geológica del Rift en el continente africano. ¿Qué es lo que sucede? Verán, en algún momento, hace 10 millones de años más o menos, estamos viendo que los continentes siguen moviéndose. Todavía no han llegado a sus ubicaciones actuales. De hecho, los continentes siguen moviéndose en la actualidad. Pero en esta época todavía las masas continentales se están moviendo y esto produce una serie de fallas y procesos tectónicos. Esto hace entonces que se generen violentas convulsiones, erupciones volcánicas y la aparición de cordilleras y otras fallas geológicas. Una de estas fallas geológicas va a ser la falla del Rift. En África todo era selva, pero cuando se produce la aparición de la falla del Rift, esto hace que aparezca precisamente una gran cordillera. Las nubes entonces que antes regaban toda la zona de la selva tropical africana se van a quedar atrapadas, producto precisamente de la aparición de esta falla geológica. Los primates que se quedan atrapados en la zona con lluvia y nubes van a tener un origen evolutivo distinto. Al otro lado de esta cordillera se va a formar lo que se conoce como la sabana africana. ¿Han visto los documentales de National Geographic en donde aparecen las cebras, aparecen los antílopes, en donde el león está cazando, en donde está el leopardo también cazando y demás? ¿O han visto la película El Rey León, donde aparece Mufasa y le dice a Simba, mira Simba, todo eso de ahí son tus dominios? Todo eso es la sabana africana. Como ahí no llueve, empiezan a escasear los árboles. ¿Dónde vivían los primates? Pues en árboles. Cuando empiezan a desaparecer los árboles, los primates empiezan a competir por la poca cantidad de árboles que quedan. De esta manera, los primates atrapados en la sabana se van a enfrentar a una disyuntiva. O me muero o trato de conseguir nuevos recursos. Esto va a ocasionar que uno de ellos, el más inteligente, o quizás el más práctico, o quizás el que no se quería morir de hambre, baja de los árboles y trata de caminar y trata de desplazarse en la sabana. Andar por la sabana es muy complicado. Si caminas en 4 patas, no tienes la visión hacia dónde vas. Entonces, este primate, abuelo nuestro, decidió ponerse sobre sus 2 patas. Sobre sus 2 patas puede ver hacia dónde va y de esta manera inventa lo que se conoce como la marcha bípeda y la posición erguida, que es una característica de los homínidos. Los homínidos, ¿qué son? En resumidas cuentas, monos que caminan de pie. Pues bien, la evolución de estos homínidos va a ser, por ejemplo, que podamos desarrollar el pulgar oponible. Y esta es una de las ventajas. Este pequeño amigo de aquí, el pulgar, nos va a permitir poder usar herramientas. El pulgar es fundamental, nos ayuda a escribir, dibujar, lanzar objetos con contundencia, nos va a permitir cazar, nos va a permitir usar herramientas. Precisamente el pulgar oponible es una de las ventajas evolutivas que vamos a tener nosotros los homínidos frente a las demás especies de este planeta. Por eso el pulgar es fundamental. Te pueden cortar cualquier otro dedo, pero siempre cuida tu pulgar, porque el pulgar te va a permitir hacer una gran cantidad de acciones. Te permite trabajar, te permite escribir, dibujar, jugar videojuegos con la Nintendo, el Play o su celular, poder mandar mensajes de texto y demás. El pulgar es fundamental. Y el otro factor evolutivo va a ser el crecimiento de la masa encefálica, que va a permitir que se desarrollen diferentes áreas del cerebro y esto nos permita hacer y entender procesos complejos a través de nuestro cerebro. El cerebro humano es la computadora más perfecta que ha creado también este planeta Tierra. De hecho, los seres humanos tratan de crear un cerebro a través de la inteligencia artificial. Ya hasta el día de hoy no lo han podido hacer.
Así que nuevamente, si en algún momento te sientes bajoneado, tonto, o sientes que no puedes más, o te sientes, no sé, suele pasar, inservible, lo que quieras, o te deprimes, piensa que tu cerebro humano, así como está, es lo más perfecto que ha podido crear este planeta Tierra. Y que los científicos, que son probablemente y que tienen mucha más experiencia que tú en diferentes áreas del conocimiento, darían su vida por crear un cerebro como el tuyo, o como el mío, o como el nuestro. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy no se ha podido crear de manera artificial un cerebro tan complejo como el cerebro de los Homo sapiens. Pues bien, estos son los factores de la evolución que permitieron que el género Homo se desarrolle. El proceso evolutivo. Vamos a encontrar primero los Australopithecus, van a ser homínidos que van a desarrollar la marcha bípeda. Vamos a encontrar como principales ejemplares de estos Australopithecus a el Australopithecus afarensis, por ejemplo, con Lucy. Lucy es un Australopithecus afarensis, la niña de Salem, las huellas de la de Tolly, son precisamente parte de esta familia de homínidos llamados Australopithecus. Ahora bien, estos terminan por extinguirse. Los que siguen desarrollándose son los del género Homo. Mayor volumen de cerebro, los Homos somos capaces de fabricar herramientas. Y esto nos va a diferenciar precisamente de los Australopithecus también. Los Homos utilizamos herramientas. Somos monos que utilizamos herramientas. Nosotros fabricamos instrumentos líticos. Por ejemplo, los chimpancés también utilizan herramientas, pero ellos no le dan un mayor nivel para, o un mayor terminación o un terminado final para utilizarlas. En cambio, nosotros sí. Nosotros le damos acabado, por ejemplo, para tener una mayor y una mejor eficiencia en el uso de estas herramientas. Bien, es importante señalar que la especie humana aparece durante el Pleistoceno o lo que se conoce como la era del hielo. Pues bien, las especies predominantes van a ser el Homo habilis, el erectus, el neanderthalensis y el sapiens, que somos todos nosotros. Bien, vamos a entrar entonces a lo que se conoce como la Edad de Piedra. La Edad de Piedra se le conoce así porque es una época en donde el género Homo empieza a utilizar herramientas hechas a base de piedra, y de ahí viene el nombre de Edad de Piedra. La Edad de Piedra se divide en tres. Por un lado vamos a tener el Paleolítico, que a su vez se divide en Paleolítico inferior y Paleolítico inferior, medio y superior. Vamos a tener el Mesolítico y por último el Neolítico, que se le conoce también como Revolución Neolítica. Bien, dentro de la Edad de Piedra vamos a tener que se desarrolla durante el Pleistoceno. Durante este periodo se da la evolución humana. La organización social es en bandas. Se habla del nomadismo estacional. No es un nomadismo que el ser humano vaga por ahí, no. Estacional, ¿por qué? Porque generalmente por estaciones van cambiando los lugares para procurarse recursos y alimentos. Durante este periodo, el ser humano es depredador, no produce nada. Él caza y recolecta, o en un inicio es carroñero, como el Homo habilis, por ejemplo. Durante este proceso de la Edad de Piedra, se lleva el desarrollo de la piedra hasta su refinamiento máximo. Como les decía, se divide en tres partes: Paleolítico inferior, medio y superior. Dentro del Paleolítico inferior vamos a tener al primer homínido que utiliza herramientas. Se le conoce como Homo habilis. Solo habita en África. Es el primero en utilizar herramientas. A partir de aquí, el género Homo se va a caracterizar también precisamente por el uso de herramientas. La principal diferencia entre el Homo y el Australopithecus es que el Homo utiliza herramientas y el primero a utilizarlo es el Homo habilis. El Homo erectus va a aparecer también en África. Es el primero en utilizar el fuego y es el primero en salir de África, llegando hacia Asia y Europa. La cocción de los alimentos le va a permitir a Erectus poder mejorar la digestión. Cocinar alimentos permite mejorar la digestión y también permite acceder a nutrientes que la carne cruda no tiene. Esto hace que el cerebro crezca. ¿Por qué? Porque toda la energía que antes se necesitaba para poder digerir carne cruda, ahora se va a ir aplicando en el mejoramiento del desarrollo del cerebro de este Homo erectus. Erectus es el primero en salir, como les decía, de Asia y Europa, y Erectus ya es un cazador por naturaleza. Erectus es depredador. Habilis es carroñero, es decir, él todavía no caza, pero Erectus ya es depredador.
El fuego también permite endurecer puntas de lanzas y demás, te permite abrigarte por la noche, tener luz en la noche. Esto lo descubre Erectus. Durante el Paleolítico Medio vamos a tener al Homo neanderthalensis. El Homo neanderthalensis va a ser un Homo mucho más desarrollado y complejo, sobre todo en el aspecto del desarrollo del cerebro. Es el primero en tener pensamiento abstracto. Para neanderthalensis, el tiempo ya se vuelve importante porque tiene conciencia sobre la muerte. Es decir, el neanderthalensis ya sabe que en algún momento va a dejar de existir. Se preocupa por el tiempo y por eso es que es el primero en tener creencias mágicos religiosas. Hay entierros funerarios. Hay videos en donde se ven perritos o gatitos que entierran a sus amigos y demás, pero por lo general en la naturaleza los animales no entierran los cadáveres. El hombre neanderthalensis es el primero en tratar a los cadáveres porque ya tiene una conciencia de que hay algo o que debe haber algo después de la muerte. Es decir, para el neanderthalensis la vida terrena ya no es suficiente y por eso es que por eso es que tiene creencias mágico-religiosas, y esto es evidencia de ¿qué? De un cerebro mucho más desarrollado que es capaz de entender ideas abstractas. De la misma manera, presenta un lenguaje articulado. Esto va a aparecer durante el Paleolítico Medio. El Paleolítico Superior ya va a estar marcado por la aparición del Homo sapiens. El Homo sapiens va a ser aquel que se expande por todo el mundo. El Homo sapiens ya no solo va a estar en Asia y en Europa, el Homo sapiens llega a Australia, llega a América. Homo sapiens es un viajero por excelencia. A través de mar, a través del mar, a través de caminos de tierra, logra poblar todo el mundo que conocemos en la actualidad. El Homo sapiens es mucho más evolucionado, evidentemente, que Neanderthalensis. De hecho, hay varias teorías que señalan que el Homo sapiens fue el responsable directo de la desaparición de Neanderthalensis. Algunos especulan que por conflictos entre las dos especies, otros señalan que probablemente el Homo sapiens depredó toda la zona de caza del Neanderthalensis y al final el Neanderthalensis terminó por desaparecer debido a que no tenía comida, producto de que el Homo sapiens es más efectivo para la caza y tiene un mayor nivel de desarrollo, de adaptación también. El Homo sapiens entonces se señala que probablemente ha sido uno de los responsables de la desaparición del Homo neanderthalensis. Durante el Paleolítico Superior aparece el arte rupestre, tanto parietal como mobiliario. Pues bien, el Paleolítico Superior entonces va a acabar cuando se inicia el tránsito del Pleistoceno al Holoceno. El Holoceno es lo que hemos vivido hasta hace unos años, que es la edad cálida, que permitió que el ser humano se desarrolle, que el Homo sapiens se desarrolle. Porque hasta entonces el Homo sapiens seguía viviendo en cuevas producto de las bajas temperaturas a nivel global. Cuando se produce este tránsito del cambio del Pleistoceno al Holoceno, se inicia el Mesolítico. ¿Por qué? Condiciones climáticas mucho más benignas, temperaturas mucho más altas, permitieron que el ser humano, el Homo sapiens, empiece a abandonar las cuevas y empiece a crear las primeras aldeas semisedentarias o viviendas estacionales. Empiezan a aparecer las organizaciones en clanes. Estamos hablando de la horticultura, que no es agricultura. Para que hablemos de agricultura, tenemos que hablar de intervención sobre el terreno, creación de canales, abono de tierras y demás. La horticultura no es eso. La horticultura es simplemente probar, plantar una semillita y ver qué pasa. Sin embargo, es un paso fundamental para el desarrollo de la agricultura. En el Mesolítico, recuerden, se da la horticultura, que es una fase previa a la agricultura. Recuerden que la agricultura se da en épocas posteriores. Se da la domesticación de animales, que tampoco es ganadería propiamente dicha, porque en la domesticación de animales se empieza a tantear con qué especie animal es mucho más proclive a que sea controlada por el ser humano, pero todavía no se interviene sobre la especie como lo hemos hecho desde el Neolítico en adelante. Durante ese periodo del Mesolítico se desarrolla la industria microlítica, es decir, pequeñas piedras talladas, sobre todo asociadas a la pesca. El Neolítico ya es una revolución totalmente distinta. En el Neolítico ya estamos hablando de formas de vida sedentarias propiamente dichas. Aparecen las grandes ciudades, organizaciones sociales en tribus, estamos hablando del desarrollo de la arquitectura megalítica,
Estamos hablando de una economía productiva, ya propiamente dicha. Estamos hablando de... deme un minuto para concluir, por favor. Estamos hablando de ya la invención de la agricultura y la ganadería. La agricultura, como les decía, crear canales, abonar tierras, ya tener la especie seleccionada que se va a plantar, intervenir sobre la especie animal en el caso de la ganadería para poder aprovechar mejor la leche o los productos derivados como la carne, lana y demás. Estamos hablando ya de un ser humano totalmente productivo. Deja en gran parte la caza y la recolección para dedicarse a producir. Y producir requiere, entonces, elementos de vida sedentaria. Aparecen los excedentes productivos, aparecen los trueques, intercambio de excedentes productivos, pero también aparecen los conflictos por estos sistemas productivos. Estamos hablando de que en el mundo hay 5 lugares en donde de manera autónoma, sin que entren en contacto, se desarrolló esta revolución neolítica. Mesoamérica, los pavos, el maíz; los Andes centrales, llamas, alpacas, cuyes, frijol, ají, papa, por ejemplo; la media luna fértil, que va a ser toda la zona de Mesopotamia y Egipto, entre los ríos Nilo, Jordán, Éufrates y Tigris; la India, por ejemplo, y la China. China, India, media luna fértil, Andes centrales y Mesoamérica van a ser los 5 lugares en donde se va a desarrollar la revolución neolítica de manera autónoma. Bien, la piedra se llega a refinar hasta lo máximo y esto hace que se empiecen a recurrir o empiecen a aparecer nuevas formas de poder trabajar o poder refinar mejor las herramientas, apareciendo la edad de cobre. Durante la edad de cobre todavía se utilizaba la piedra y el cobre. Sin embargo, aquí ya se empiezan a crear hornos para poder fundir el cobre. El cobre va a desarrollar objetos de lujo como vasos, joyas y demás. Y durante esta edad del cobre se inventa la rueda y el arado. Después vamos a pasar a una edad de bronce. La edad de bronce, el mismo nombre lo dice, uso de bronce. Para poder producir el bronce se requiere estaño y cobre. Durante esta edad de bronce se van a multiplicar las ciudades, aparecen los centros administrativos en varias regiones, surge el Estado, en un primer momento el Estado teocrático, en donde son los sacerdotes los que dirigen. Se inventa la escritura durante esta edad de bronce. Estamos hablando de la formación de los primeros imperios militaristas y esclavistas que van a aparecer. Por ejemplo, en la media luna fértil vamos a encontrar precisamente este tránsito bien marcado de edad de cobre, edad de bronce. Y por último vamos a tener a la edad de hierro, en donde se va a descubrir el hierro, que va a ser mucho más fuerte y mucho más barato de producir que el bronce. En un primer momento van a ser los hititas los que logran utilizar y dominar el hierro, y después esta tecnología se va a difundir a lo largo de toda la época de la edad antigua. Durante esta edad de hierro se inventa la escritura fonética, se desarrolla la escritura monetaria, se usan los carros de guerra, se consolida la fuerza militar y se expanden los imperios esclavistas. Lo vamos a ver con mayor detalle cuando hablemos, por ejemplo, de la media luna fértil o cuando hablemos de Grecia, por ejemplo. Ahí vamos a encontrar marcadas diferencias entre edad de bronce y edad de hierro y cómo esto, o el aprovechamiento de uno u otro metal, significó la victoria y la imposición de una civilización sobre otra. Pues bien, hasta aquí hemos llegado a la clase de hoy. Esta sería todo lo que corresponde a la clase de hoy. Vamos a dar las claves para el desarrollo de la separata. La 1 es la B de barco, la 2 es la C de casa, la 3 es la A de avión, la 4 es la D de dedo y la 5 es la A de avión. Repito, 1 B de barco, 2 C de casa, 3 A de avión, 4 D de dedo y 5 A de avión. Esas serían las claves para esta semana. Si no saben a qué claves me refiero, cuando ustedes tengan su separata, no sé si la descargan de PDF o se las dan. Al final hay una serie de ejercicios para que ustedes resuelvan, evidentemente relacionados a temas de la clase de hoy. Y ahí están, yo les he dado las claves con las respuestas de esta semana. Pues bien, conmigo será hasta el próximo lunes, compañeros. Me he pasado un poco, perdón, voy a tratar en lo posible de no pasarme del tiempo. Así que nos vemos y conmigo será hasta la siguiente semana. Muchas gracias por haberme prestado atención.
Hasta luego y cuídense bastante.